Vamos a hacer un esfuerzo, a ver qué sale. No, porque decía esto, ¿no? Como que el gobierno está encerrado porque Batakis, por un lado, tiene que anunciar algo ya, tiene que anunciar medidas, tiene que anunciar un plan. Por el otro lado, antes de anunciar un plan, vos tenés que negociar con los sectores de poder. Eso te lleva tiempo. Entonces, estamos como en ese dilema y el dólar, en cualquier momento va a tener razón García Moritán, que es lo que más me molesta de todo esto. Sí, y no nos olvidemos de una cuestión que para nada es poco significativa. La Argentina está en el marco de un programa con el Fondo Monetario, ¿no? Vos decías negociar con los sectores de poder, y esto, sin lugar a dudas, y lo sabemos, Claro. no hace falta en esto que venga ningún economista a explicarlo, porque lamentablemente nuestra experiencia histórica es excesivamente vasta en la materia. Es un corset, un acuerdo con el Fondo De, Monetario indiscutiblemente muy importante, que hoy está impactando, sin lugar a dudas, no solamente en la escasez, por decirlo de alguna manera, de medidas en relación con las expectativas que indudablemente tenía una parte importante al menos de nuestra sociedad en cuanto a las medidas económicas, sino también en cuanto a las opciones de esas medidas, ¿no? Porque hay muchas reglas explícitas muy duras que se firmaron en el marco de ese acuerdo, que condicionan el rumbo de la política económica, y después, por supuesto, sabemos que hay imposiciones del Fondo Monetario que van siempre más allá de la letra escrita, pública, de los acuerdos que se suscriben, ¿no? Sin ir más lejos, en abril de este año, en plena crisis de precios internacionales, a colación de la guerra en Ucrania y demás, un proceso que además no arrancó con la guerra en Ucrania, sino que viene desde finales del 2020, y la recomendación del Fondo Monetario en un documento que hizo público para países como la Argentina fue dejar que los precios se acomoden al nivel de los precios internacionales, es decir, que no se tome ninguna medida para desacoplar los precios internos de la dinámica internacional. Bueno, este tipo de recomendaciones, si son tomadas por los gobiernos, obviamente son absolutamente nocivas para el desenvolvimiento de la economía, y en lo que en particular nos preocupa, por lo menos a muchos y muchas, para la evolución de los ingresos reales de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Que es algo que está en el corazón de la crisis que hoy estamos sufriendo. Ahora, y este diálogo que se abrió entre Cristina, Alberto y Massa, ¿va a cambiar algo en la asunción de Bataki? ¿Puede cambiar algo de toda esta situación? Bueno, en principio, por supuesto, que haya un canal de diálogo. Creo que en eso vamos a coincidir todos, que es saludable, ¿no? El hecho de que el presidente finalmente, después de mucho tiempo, haya decidido llamar a la vicepresidenta, quien además tiene, como él mismo ha reconocido en muchas oportunidades, una experiencia de la que nadie debería privarse a la hora de analizar qué hacer con la economía argentina en un contexto tan crítico como el que vivimos. Bueno, eso es algo que me parece que es positivo, ¿no? Ahora, por supuesto, la situación de la economía, la situación social en la que está viviendo nuestro pueblo como consecuencia de la crisis macroeconómica en la Argentina, no es algo que se resuelve con un pase de magia. Digo, acá no, ni una cena, ni una conversación, ni un cambio de ministro siquiera van a resolver mágicamente una situación por demás compleja, donde además estamos en el medio de una corrida cambiaria, ¿no? Esto hay que Claro. señalarlo y enfatizarlo, sobre las dificultades que ya traía de arrastre la economía, en un contexto donde llevamos mucho tiempo esperando, reclamando que se corrijan determinados rumbos de la política económica que le había impreso Martín Guzmán a la economía argentina. Y sobre eso
se montan quienes históricamente han apostado en contra de la Argentina, en contra de nuestra moneda y que por supuesto sacan rédito de estas situaciones. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Claro, Así claro. como la inflación no es neutral, y la prueba de ello es, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2021, para no irnos ni muy lejos ni hacer grandes ni complejos análisis, donde con una inflación terminamos por encima del 50% en ese año, y obviamente los salarios perdieron una cuota importante de su participación en el ingreso nacional, pero la contracara fue la mayor concentración de ingresos del lado del capital. Y cuando digo del lado del capital, no estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas argentinas, sino de las grandes empresas multinacionales que justamente concentran mercados en todas las áreas estratégicas de nuestra economía, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, obviamente, bueno, sacan también ventaja en situaciones de inestabilidad cambiaria, que es algo que además está en la raíz del problema inflacionario que estamos teniendo, porque, bueno, son los sectores que o bien están orientados al mercado externo, al mercado exportador, y entonces están ganando con los precios internacionales, están ganando con la devaluación, y fuerzan además una mayor devaluación de la que por supuesto obtendrían mayores ventajas todavía, a costillas por supuesto de la pulverización más todavía de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Claro, ahora, porque tenemos poquito tiempo, se me da la pregunta que me haces con poco tiempo, pero para vos, teniendo en cuenta el contexto político también, ¿no? ¿Qué 2 o 3 medidas se podrían tomar para ir a una normalidad, digamos? Bueno, lo primero que hay que tener antes de tirar una medida es tener un diagnóstico, ¿no? Ponernos de acuerdo en un diagnóstico. Mi Porque digo, lectura, ese es el y problema. hace rato lo vengo Alberto y sosteniendo, Cristina no es siempre que piensan lo el mismo. principal problema que tenemos es un problema de ingresos que está vinculado obviamente a la cuestión inflacionaria. No hay manera de que los salarios con estos niveles de inflación, te diría que con niveles de inflación por encima del 35% históricamente los salarios pierden. Por eso es que vienen perdiendo desde que Mauricio Macri tomó el gobierno, y eso no se ha podido corregir, salvo oscilaciones, ¿no? Pero en términos generales los salarios vienen para abajo, y bueno, tenemos un impulso fundamental, lo venimos teniendo por lo menos hasta aquí, que son los precios internacionales. Ahora hay que ver qué pasa con Ucrania y con Rusia, si se libera parte de la oferta, si esto contribuye a distender los precios internacionales, lo cual podría ser una ventaja en términos internos, pero también va a ser un problema para la economía argentina, ¿no? Porque Claro. las exportaciones vienen creciendo por precios más que por cantidades, y este mes, no nos olvidemos, entramos en un escenario que se asemeja al peor de los mundos posibles, porque estamos con déficit comercial. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con esto, pero si uno tiene en cuenta que el impulso son los precios internacionales y la devaluación del tipo de cambio oficial, ojo con esto, porque Sí. estamos pensando todo el tiempo, y es lógico por las turbulencias de los últimos días, en los tipos de cambio, digamos, del dólar financiero, de los dólares paralelos, pero en la formación de precios de la economía, el tipo de cambio que incide fundamentalmente es el tipo de cambio oficial, que se viene devaluando a un nivel, a una tasa de 5 o 6% mensual, Claro. lo cual claramente está contribuyendo a alimentar el proceso inflacionario que hoy tenemos. Hay que cerrar el grifo de dólares, porque es imposible estabilizar la economía, estabilizar la situación cambiaria, que es una condición sine qua non para poder ponerle un coto al proceso inflacionario, y eso sin dólares no se puede hacer. Así que hay que tomar todas las medidas necesarias, primero para asegurar que los dólares que tienen que ingresar ingresen, segundo para que los que ingresan no se vayan por ninguna canaleta perdida por ahí, como lamentablemente ha venido ocurriendo en los años 2020 y 2021, cuando la Argentina tuvo un buen nivel de superávit comercial y eso no se pudo aprovechar y no se pudo reflejar en un fortalecimiento de la posición de reservas del Banco Central, y explica en parte la situación en la que estamos en este momento.
Y a partir de ahí, si se puede conseguir una situación de estabilidad cambiaria, se puede pensar en una estabilización, ¿no? En medidas de estabilización que deberían implicar necesariamente ponerle un freno a la inercia, que es muy alta. O sea, con Claro. Macri pegamos un salto inflacionario a fuerza de devaluaciones sucesivas, y lo mismo estamos viviendo ahora. Dimos otro salto, pasamos de un nivel de 50% a un nivel de 70%, ponele, de inercia en este momento, con una inflación proyectada de por lo menos 75% anual. Eso hay que cortarlo, porque si no entramos en una dinámica por demás peligrosa, donde además sabemos que los ingresos de los argentinos no se van a poder recuperar, y donde ya se está poniendo en riesgo la actividad, porque la desaceleración de la actividad es muy fuerte, ¿no? Y en este contexto, además, el acuerdo con el Fondo Monetario, que exige políticas de ajuste y que ya también sobre un gasto que viene desacelerando, donde el único componente expansivo que le quedaba o que le viene quedando eran los subsidios vinculados a la competitividad sistémica por la vía de subsidiar la energía, y si eso se pierde a partir de la implementación de los tarifazos, bueno, estamos en un escenario complejo. Por eso digo, hay que cuidar los dólares, hay que pensar en medidas de estabilización, y también hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario, que impide, entre otras cosas, pensar en un plan de estabilización, porque entre otras cosas te obliga a devaluar persistentemente detrás de la inflación, y con esa dinámica es imposible estabilizar la economía. Sí, son las 11, tengo que terminar el programa, pues si no me matan. Pero bueno, otro día charlábamos más tranquilos, nos diste un pantallazo por lo menos de cómo habría que ir saliendo de la crisis, o qué habría que hacer. Te agradecemos mucho este contacto.